Olá, olá, boa noite a todos. Buenas Bem-vindos a noches, mais sean uma todos live com o nosso bienvenidos irmão Pedro a Dong, un live aqui pelo con YouTube el do hermano Instituto Pedro Vida para Don en el Todos. Instituto Vida para Nunca Todos. falei, mas o El título título é de hoy A es La Palavra Palabra Profética, Profética, Luz que es Brilha una na Noite lámpara que Escura. brilla en Estamos la aqui luz já com o irmão oscura. Pedro e nossos convidados, o Fabiano e o Estamos con Daniel. Fabián y Boa Daniel noite, irmão de Pedro. Belo Boa noite, Horizonte. Buenas Fabiano. Boa noches a noite, Daniel. todos. Tudo bem com Buenas vocês? noches, Andrés. Buenas noches, Andrés. André. Buenas noches, Boa noite, Fabiano, Fabiano. Daniel. Boa noite, Daniel. ¿Están en Belo Vocês Horizonte? estão em BH? Amén. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos. Sí, estamos en Belo Horizonte. Boa noite. Muy bueno, muy Muito bueno. bom, muito bom. Vamos a Vamos aprovechar aproveitar hoje bastante hoy bastante, viu? la Essa experiencia de experiência estos desses dos dois irmãos hermanos maravillosos, maravilhosos ali, né? siempre atentos a la Sempre palabra atentos à palavra profética, profética, procurando buscando la voz o de comando en comando cada em cada palabra y cada palavra, em cada frase, frase. que han E tem sido muy sido, fieles né, têm en sido muito aplicar fiéis y em abrir nuevos aplicar frentes. e Y abrir gracias al novas Señor, frentes, né? E graças ao eso ha Senhor, beneficiado a las e isso tem iglesias. beneficiado as Entonces igrejas. vamos a Então, aprovechar para que aproveitar, né, ustedes, falar, você, Fabiano y você, Daniel, se presenten un Fabiano e poco Daniel, vocês y se hablen un apresentam um poco pouco sobre e cómo fue la falem um pouco conferencia en como Belo foi a Horizonte, las conferência em Belo repercusiones Horizonte, a y después la repercussão e depois ejecución a de algún execução trabajo después de eso. Hablen un de poco algum ustedes. trabalho depois disso. Fala um pouco. Amén. Buenas noches, hermano Pedro. Andrés, buenas noches, hermanos. Mi nombre es Daniel de la iglesia en Belo Horizonte. He servido con Mauricio aquí de forma más cercana y también en el colportaje durante 15 años y ahora estoy sirviendo un poco más cercano a la iglesia en Belo Horizonte. Como nuestro amado hermano Pedro comentó, la conferencia en este último final de semana fue en Belo Horizonte y fue sencillamente maravilloso. Nosotros tuvimos la presencia en el sábado de 2.300 personas, 2.300 hermanos que asistieron. Y en el domingo ese número aumentó para 2.400 hermanos. Todos estábamos muy alegres. Hablando justamente de la conferencia en Belo Horizonte, ya comenzó un poco antes, una preconferencia que fue maravilloso para nosotros. Nosotros probamos la vida de la iglesia en resurrección porque fue un momento en que todos los hermanos realmente se involucraron. Nosotros tuvimos a los adolescentes, los intendentes, los valientes de David, los capitanes, todos muy coordinados, muy involucrados, todos preparando el ambiente, preparando el local, abriendo sus casas, cuidando de los servicios, la cocina, la inscripción, el hospedaje. Un poco antes de la conferencia comenzar, nosotros participamos de un entremezclar mutuo. Vimos la iglesia funcionando, el cuerpo funcionando. Y eso fue un motivo de mucha alegría. Pero nuestro corazón era que este ambiente estuviera realmente preparado, fue preparado para que la palabra profética tuviera lugar, para que nuestro hermano tuviera libertad, para que el Espíritu tuviera libertad, para poder fluir. Y creemos que esto sucedió. Amén. Mi nombre es Fabiano, soy de la iglesia en Belo Horizonte. Nosotros servimos en la región 6. Una curiosidad, hermano Pedro, es que Daniel, que está aquí a mi lado, en 2009 fue él que me entrenó en el colportaje. La primera vez que llegué a hacer colportaje. Entonces está con su maestro usted. Está diante do Él me seu superó mestre hace aí. mucho tiempo, hermano. Generalmente es así, los alumnos tienen que superar al maestro. Geralmente é assim, o aluno tem que Como el superar os hermano mestres. dijo, toda la iglesia realmente se movió hace 2 semanas, pero no fue solamente en la preparación de la parte operativa para recibir a los hermanos. Nosotros también pedimos con mucho temor al Señor para preparar la parte espiritual, porque nosotros sabemos que habría una revelación para toda la tierra. El hermano Mauricio nos pidió para que promoviéramos la parte espiritual y hermanos, no hay otra manera de promover la parte espiritual sin hablar de la aplicación de la palabra profética. Nosotros tuvimos una semana entera practicando todas las herramientas que el Señor nos ha dado, hermano. Creamos un grupo de oración. Creamos un grupo de oración para preparar este ambiente. Durante todos los días mandaban los adolescentes, los capitanes, toda la iglesia, gracias al Señor. Primero quiero aprovechar a decir a los hermanos que nos están acompañando Primeiro quero que esa aproveitar e dizer conferencia, pros irmãos que como nos todas las acompanham, conferencias, después de la conferencia internacional de essa febrero, conferência, como
nosotros comenzamos esta conferência, agenda depois da Conferência positiva y todas las Internacional de conferencias Fevereiro, regionales, nós começamos nosotros a estamos dar vida teniendo un número positiva a récord de todas personas. as conferências regionais. Cada conferencia Número recorde regional de pessoas, ya deja de ser então, meramente regional y se praticamente em torna cada en lo conferência mínimo regional deixou de ser nacional. uma coisa meramente Todos regional los hermanos de e se Brasil están tornou, no participando en esas mínimo, conferencias, para no nacional, né? decir Todas as una igrejas conferencia do Brasil internacional. estão Los participando hermanos dessas de todos los conferências, países, para não dizer principalmente de uma aquí de América conferência del Sur, han internacional. participado. Os irmãos Y de esa todos os conferencia en Belo países, Horizonte no fue principalmente diferente. aqui da Por lo América do Sul, né, contrario, têm participado também. llegó E el essa auge conferência em de Belo los Horizonte hermanos que não foi todos diferente, pelo acompañaron. contrário, Todos, que todos chegou longe, esperaban né? ansiosamente esa Os irmãos conferencia en Belo acompanharam, Horizonte, todos y aun que aguardavam no tuvieron ansiosamente essa conferência em mucho Belo viaje, Horizonte, e mesmo porque não por ejemplo, de tiveram, vamos dizer África assim, del uma grande Sur, ya viagem sucedió hace un tiempo. perto, né, da conferência, Entonces, por en exemplo, términos de a da África do tiempo, Sul los já hermanos aconteceu há algum tuvieron tempo, tiempo né? de Então prepararse, hasta não financieramente, confundir em termos tiempo de tempo. para ir a Belo Alguns irmãos Horizonte. tiveram um certo tempo Y eso, de cierta preparar, manera, dio enfim, mucho trabajo a los financeiramente tempo hermanos que para ir trabajan para y coordinan una BH. E conferencia. isso, Cada né, de día certa forma, llegaban deu nuevas muito trabalho inscripciones, para os a irmãos que pesar de las coordenam, organizam uma inscripciones estar conferência, cerradas, né? Cada dia pero chegam igual todos los días novas llegaban nuevas inscrições, y apesar das decían, por inscrições favor, serem encerradas, hermano, né? E cada dia chegava abre novas lugar para informações. más Ai, hermanos, más por favor, hermanos. abre, né? Y Abre essa llegó a semana mais tanto e 2.400 mais personas. tanto. E no fim, né, Y os entonces fue e-mails algo me informou que maravilloso. chegaram Y eso muestra el nuevo 2.400 ambiente entre pessoas, né? nosotros, Então, foi uma una coisa nueva atmósfera. maravilhosa. Isso mostra, Aunque né, será que en novo el ambiente pasado entre nós, né? los pasajes de avión Uma nova no atmosfera. eran de peso? Claro que Mesmo eran que, caros también. será que no Pero passado ahora, a pesar de as que passagens de los avião pasajes não pesavam? Claro que están pesam, caros, mas agora pero parece que, né, los hermanos están apesar pagando da el precio y passagem, acompañando. Y eso alguns está lugares haciendo muy estão bien a mais las caras, iglesias. Quien acompaña de mas, né, cerca la os irmãos estão palabra pagando o tiene preço, estão salud espiritual, acompanhando, e isso está fazendo y bem eso para essa alivia divisão, la carga de porque los quem hermanos acompanha líderes. de perto No a palavra necesitan estar tem saúde alentando y hablando espiritual, mucho. ¿Por qué? isso Porque los alivia hermanos muito a carga dos mismos irmãos líderes, se né? Eles tornan ficam animados, cooperadores en su né? iglesia y en su región. Encorajando Quiero famílias, aprovechar porque os también, irmãos mesmo aprovechar a acabam Daniel sendo y a Fabiano para cooperadores na decir sua igreja ou na sua que la região, iglesia né? en Belo Bom, eu Horizonte quero também aproveitar dizer, né, ha aproveitando o Betão sido la e o Fabiano vanguardia aqui, para en dizer varios que, irmãos, sentidos. a Igreja de Belo A Horizonte pesar tem de que no sido sea el punto inicial, pero ellos vanguarda em reforzaron vários casa sentidos, né? adolescentes. Apesar de pode não El ser hermano inicial, Fabiano sí primeiro tuvo la bloco inicial, gracia. mas reforçaram, Él por exemplo, tenía una tanto casa de adolescentes, né? colportores y su familia ahí, O irmão Fabiano, o todos Senhor teve a colportores, graça pero de pronto de el Señor le dio la tinha uma gracia casa de cuidar de de adolescentes, colportores e a y sua família eso ali, creó un modelo muy bueno para colportores, de nosotros. Y repente de ahí en chegasse para adelante, eles de cuidarem de creando adolescentes, nuevos e isso frentes, deu, né, criou cuestión de frutos Ven y Ve, muito bom para nós. E Misión daí na frente, Familia. né, criando Misión Familia vino de Estados novos Unidos, frentes, Family a questão Mission, do Vem e Vê, a pero questão todo es para el cuerpo. Missão Família, Y que los a hermanos Missão de Família Belo é dos Estados Horizonte Unidos, né, Family Mission, perfeccionaron y mas, aplicaron, né, y tudo ahora, é para o así como povo, né, terminó la e conferencia, ellos no os se irmãos quedaron de parados. BH Yo aperfeiçoaram, supe que ellos fueron aplicaram, enseguida, né, e agora, assim que terminou a fueron conferência BH, a eles não ficaram Itaúna, parados. É que eu y después de soube Itaúna que fueron a eles dónde? foram para logo, né, foram A para Nueva Lima. foram para Nueva Lima Itaúna, né? es cerca E depois de Itaúna de foram Belo para onde? Horizonte. Nova Lima. Y yo, que Nova lleva cuánto Lima. tiempo? Nova Lima 50 minutos, una hora. perto de Belo Entre 30 y 50 minutos para llegar ahí. Leva o quê? Uns 50 Es minutos una para chegar lá, región meia hora, metropolitana a uma hora. y gracias al Señor cuenta un poco para nosotros esa 30 experiencia. minutos a 50 minutos para Amén. chegar lá, né? Uma região metropolitana. No E hay graças como ao Senhor, né? escuchar Conta mucha pouquinho para gente. palabra, como iniciamos desde el viernes, Não tem como, né, el irmão cielo Pedro, a dictando el gente ritmo en la ouvir tierra tanta palavra. y un mensaje en começou el desde sábado con el segunda-feira, live del PAC, el sábado en la o céu noche, el ditando domingo en la mañana, o ritmo terminando en da terra Contagem. e ¿Cuántas mensagens revelaciones el sábado, Señor nos ha Malaquias, dado? sábado à noite, domingo de manhã, Y de terminando em forma Contagem, rápida el Espíritu nos trajo una quantas reacción, no vezes solo para pessoas uno o dos têm orado hermanos, sino que los e hermanos ya habían pedido ayuda o en Itaúna y Espírito nosotros trouxe uma fuimos hacia reação esa ciudad não só para a um ou tener dois comunión irmãos, en Itaúna. mas os Para irmãos já nuestra tinham aqui sorpresa, al em llegar, Itaúna tuvimos e nós comunión fomos
Y principalmente la palabra que el hermano dio en Itaúna el día viernes de no ser perezosos nos dio realmente un temor muy grande en nosotros, de realmente pensar que realmente podemos hacer algo para Dios, pero con mucho temor. Llegamos en Itaúna y estábamos 250 hermanos ya esperándonos de la vida de la iglesia en resurrección. Hermanos, ante un público de ese tamaño, ¿qué hacer? Hermanos, solamente temblar delante del Señor. Y algo más, por un lado, temblar, pero por otro lado, confiar de que sabemos que la palabra profética nos da esa seguridad. Nosotros tuvimos el martes un perfeccionamiento, hermano Pedro, sobre los gritos de guerra de la semana para hablar entre nosotros. Tuvimos inmersión refinada, inmersión explosiva. Tuvimos un momento de transcripción donde realmente proyectaron el mensaje y todos los 250 hermanos transcribieron ese mensaje. Después fuimos y compartimos aquello que nosotros habíamos escuchado de la palabra profética. Por un lado, eso también, hermanos, nos libra de esas grandes predicaciones, prédicas todos los días. El martes ya fuimos a la calle a hacer colportaje, panes y peces, y en la parte de la mañana nos fuimos sorprendidos con 131 contactos para la central de acogimiento. Después del almuerzo que hicimos, misión familiar, participamos 200 hermanos y nosotros llamamos a los contactos. Andrés, hermano Pedro, los cooperadores que nos acompañaron el viernes en Itaúna, fueron lanzado un desafío de 100 personas para la operación de Ven y Ve, pero con mucho temor y temblor. El Señor nos bendijo con 150 personas y 15 casas abiertas. Fue un saldo muy positivo, sin contar que aún el mismo día ya estaba sucediendo eso en Nueva Lima también, donde también fueron muchas casas abiertas. Y esa parte de operar las herramientas nos lleva más hacia la palabra. Amén. Como el hermano Pedro mencionó, el Espíritu está dando algo para el cuerpo. Nosotros necesitamos tener ese corazón sencillo y entender lo que Él está haciendo. Fabiano siempre fue muy rápido en ver lo que el Señor está haciendo en otras regiones. Inmediatamente aplicarlo. Esta misión familiar que los hermanos iniciaron en Estados Unidos, nosotros también empezamos a practicarla en Belo Horizonte y vimos que es algo real, que realmente funciona. Vimos en Lorena también con Alex. Esa comunión, hermano, que el Señor nos ha dado para la iglesia no se limita a un solo lugar. Nosotros necesitamos traer esa porción que está siendo dada y aplicarla y tener esa experiencia. Eso sucedió en Itaúna en estos días y también en Nueva Lima. También está sucediendo en toda la tierra. Nosotros solamente necesitamos creer y tener un corazón sencillo. Aleluya. Daniel y Fabián, yo recibí de varias ciudades, de varias regiones, todos los días, las experiencias que algunos incipientes están comenzando. Están diciendo, nosotros estamos comenzando, estamos haciendo, ya que todos están haciendo. Ven y ve, 30 minutos, conseguimos tantos contactos, tantas personas vinieron y tal. Y cuántas personas están en la red de cuidado, etcétera. Entonces, eso se está generalizando, gracias a Dios. Y eso va a hacer con que produzcamos muchos frutos y vamos a cuidar de esos frutos. Y la misión familia es algo impresionante, porque usted puede envolver los hermanos y hermanas de las iglesias. Ni todos pueden salir con los adolescentes para hacer un ven y ve, pero la misión familia para más ancianos, con los hermanos que tienen dificultades de andar en la calle, ellos pueden telefonear y una gran parte de los hermanos pueden participar de eso. Yo creo que están participando. Entonces, gracias al Señor, vamos a alentar a que todas las iglesias puedan tener sus adolescentes, su casa adolescente,
y formar esos equipos con capitanes, con intendentes, y usar estas herramientas para hacer Benivé, para traer personas nuevas a la iglesia. Ya enfatizamos este fin de semana en el Benivé. Claro que la meta principal son los adolescentes, pero vamos a aprovechar a invitar a adultos y jóvenes y aprovechar a tirar la red en todas las ciudades. Entonces el Señor está ampliando nuestro lugar de cosecha, y así vamos a cosechar muchos frutos. Y como aún dijimos el sábado, en el mensaje fue un poco de el Señor nos dio sentimiento de improvisadamente aquello que estaba dentro de mi corazón, que yo ya quería hablar en enero del año que viene, pero viendo tantas bocas abiertas con hambre, como hijitos de pajaritos en el nido, esperando que los padres lleguen con comida. Entonces, viendo tantas personas sedientas que vinieron de tan lejos, pagaron precio, entonces el Señor me dio un sentimiento. ¿Por qué no descarga ya esta visión, esta revelación de los 144.000? Solo para que los hermanos sepan, los 144.000 de Apocalipsis 14 se refiere a los vencedores que estarán vivos cuando el Señor regrese. Esto es, cuando llegue poco antes de la gran tribulación, Él va a arrebatar al hijo varón. Ese hijo varón que va a ser arrebatado está compuesto justamente de los 144.000 vencedores vivos. Y los restantes del hijo varón son los vencedores que ya durmieron en el Señor. Pero los que serán arrebatados y serán los vivos. Y nosotros hicimos un cálculo. Si ese número fuera literal, es posible. En el pasado no era posible, pero ahora, con estas herramientas que el Señor nos está dando, cantidad de personas, y en verdad Daniel y Fabiano y André, cuando hice los cálculos el sábado, yo aún hice un cálculo levantando de una manera antigua, decir, como dentro de un año. Pero después el Señor ha hecho una limpieza entre nosotros. Yo creo que en este número aún no está incluido el número de adolescentes. Yo quiero creer que en este año, solo en este año, la cantidad de adolescentes que fueron incluidos es un número bastante apreciable y significativo. Por ejemplo, los invitados, ¿no? También todas las personas que están siendo invitadas, también ese número, también no tiene ese número adicional de adolescentes. No están en ese número, pero vamos a colocar un número para doblar, para duplicar. Entonces yo creo que es totalmente factible que nosotros pensemos en duplicar el número de personas, siempre y cuando trabajamos, pero si no trabajamos no va a suceder nada. Entonces hay que trabajar. Yo creo que el Señor nos va a dar ese número. Vamos a hacer un cálculo de números. Solo más de 500 casas adolescentes. Multiplica por cuánto. ¿Cuánto, Fabiano? ¿Cuánto estima cada casa adolescente? Tenemos más o menos 25 o 30. Está siendo más optimista que yo. Yo pensaba en 20. 20 veces por 500. 10.000. Son 10.000. Ahí nomás son 10.000. Ya es un número bastante apreciable. Yo creo que da para que lleguemos a ese número, sí. Quiero decir, yo no dije el sábado en Belo Horizonte. Yo creo, usando Deuteronomio 1, que el número de los niños que no saben discernir el bien y el mal, que nosotros hablamos, que ellos iban a ser presas en la tierra de Canaán, ellos también van a entrar. Yo creo
que con el número de los adolescentes y jóvenes va a ser más que los de Caleb y Josué. ¿Entendieron? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener un número muy grande de este número de nueva entrada de personas. Yo creo que es factible, ¿o sí? ¿Qué ustedes creen? Señor Jesús. También tiene los niños, hermano Pedro, los adolescentes, los niños también que están llegando juntos. Es factible realmente. Estamos animados ya. Necesitamos trabajar solamente. Senhor Jesus. Amém. Fabiano, Tem as crianças, cuente né, Pedro? un Tem os poquito. adolescentes, as crianças Disculpe que também, estoy un poco de tiempo, pero hable en términos de números. Tamo junto. Ustedes hicieron ven y ven esos dos lugares, cuáles son los números, solo para que los hermanos tengan una idea cómo en poco tiempo de trabajo conseguimos traer personas nuevas. Hermano Pedro, ya que usted está mencionando este asunto, los hermanos necesitan creer que cuando Dios habla, las cosas suceden. Y ha sucedido en nuestro medio, que el sábado tuvimos 2.000 personas aquí en Belo Horizonte y muchos servicios. Nosotros no dejamos de hacer misión familiar, separamos un grupo de hermanos, de aquellos invitados que vinieron el sábado. Fue un trabajo que hicimos de misión familia, aún en medio de esa correría. Llamamos a los contactos, hasta los hermanos de la región 4 que vinieron también durante la semana, y fuimos algunos, visitamos y otros fuimos a buscarlos. El hermano nos dio una palabra de comando que nos dijo que ahora tenemos que afirmarlos. Vino una familia de 6 personas para la conferencia. Una mamá, una tía, y vinieron también 4 adolescentes. Y en vez de ellos irse, nosotros los llevamos a un hermano cercano ya para comer una pizza y ya para de una vez involucrarlos, porque de esa manera los introducimos en el vivir normal de la iglesia, para que los hermanos entiendan lo que el hermano Pedro mencionó. En Itaúna, una salida de 1 hora, solo 1 hora, de colportaje y panes y peces, detalle, con la iglesia. 131 contactos para la central de acogimiento. Nosotros no estamos hablando de colportores, estamos hablando de adolescentes, capitanes e intendentes. Llamamos para más de 250 personas en la tarde en Itaúna. Mucha iglesia en movimiento, muchos hermanos. Y en 1 hora o 2 horas, en salida Operación Ven y Ve, en 6 barrios en Itaúna, 150 personas con 15 casas abiertas. Entonces, vamos a entrar un poquito en la palabra para que los hermanos que nos acompañan esperen. Yo estoy queriendo enfatizar de nuevo esta fe igualmente preciosa. Quiero enfatizar eso. Yo comencé hablando un poco sobre esto. Fabuloso, fabuloso. Yo no sé, cuanto más yo voy rumiando, yo voy viendo más detalles, más revelaciones, más luz y más aplicaciones. Es muy bueno esa aplicación de que cada uno de nosotros tenemos y hemos recibido y es nuestra fe, nuestra tierra. ¿Por qué es nuestra? ¿Por qué? Porque todo lo que fue trabajado en mi fe subjetiva, en mi tierra, es mía, es mi experiencia. Por eso que no es lo mismo el puro conocimiento bíblico, sino una experiencia real. Aquello que por la inmersión inculcada de la palabra, aquello que fue inculcado y grabado en mí, eso cuenta. Pero no es grabado en la memoria, es grabado en el corazón, en la tabla de carne del corazón. Eso es muy precioso, porque no es yo hacer una facultad de teología y voy a ver esa fe subjetiva que me va a llenar. No, no es así. Yo necesito contemplar la fe objetiva. Esta semana fui a rumiar más. En verdad, yo salí
Porque con mi não é nieto eu fazer ayer uma faculdade de teologia, y él né, eu vou ter essa fé subjetiva en un lugar se perdida. sentó a Não, não descansar é y me isso. preguntó, abuelo, Mas eu preciso, né, contemplar cuando usted a habló fé objetiva. la Né? fe, Então, essa semana eu fui ruminar mais. ¿cómo Eu, es que la fe es proyectada en na verdade, eu nosotros? fui sair com meu Yo quiero neto, que me né, aclare más, yo no ontem, entendí bien. né, saí Y com yo meu le neto dije e nuevamente, ele, nuevamente lo del asunto de la cámara num fotográfica, lugar, assim, a gente sentou para que en descansar, realidad e es ele nuestro ojo, perguntou para nuestro mim, globo "Vô, ocular. quando Espiritualmente você es falou nuestro sobre, corazón. Nuestro sobre a corazón, fé, él né, tiene un a fé, obturador, un como é lugar que que a fé é recibe projetada em nós." la E fe eu queria um objetiva pouco mais para esclarecimento, eu não dentro, entendi para direito isso. proyectarla dentro de Aí eu mi falei corazón. novamente essa Mi questão da corazón tiene câmera una fotográfica, película que na para verdade é o grabarse nosso la globo fe ocular, né? objetiva, E la exatamente porción isso de que la estão fe me falando objetiva que es é o nosso proyectada dentro coração. mío. Então, o nosso coração, ele Entonces, tem eso hace, obturador, lugar que hace recebe que cada vez que yo voy a la fé palabra y objetiva, creo en la né, para palabra y hago dentro, inversión en para la palabra, projetar para inculco dentro do la meu palabra coração. y tengo O meu experiencia coração con la tem um palabra, filme para como ser Fabiano siempre hace. gravada, né, a Usted toma fé una palabra y usted dice, objetiva, no es a posible que porção da esta palabra palavra yo que tengo é que aplicarla, tengo que projetada para dentro de mim. practicarla. Es una Então, nueva luz, un então nuevo frente que isso se abre. faz com que, Entonces eso hace faz com que que cada vez vez más, que eu vou para a más fe palavra, objetiva eu creio es na palavra, trabajada y eu faço imersão na proyectada palavra, dentro de mi fe inculco a palavra, eu tenho subjetiva. experiência com a Aquello que palavra, né? fue trabajado en Como mi fe o Fabiano subjetiva sempre es faz, né, mía. Fabiano? Você, né, pega uma Otra palavra, você cosa, fala, não é possível creo essa palavra, eu tenho que que aplicar, eu tenho que quien entiende de praticar, óptica né? É uma sabe nova frente, uma que nova yo estoy luz, eu tenho que, viendo en né, el celular a então isso ustedes, faz com que, estoy viendo la cada imagen de vez ustedes. mais Pero si no fé hubiera luz, objetiva é ninguna trabalhada, imagen projetada para dentro da se minha fé puede subjetiva. Aquilo que proyectarse for trabalhado dentro de mi para além da fé retina. subjetiva Yo é no minha, é podría. minha. Entonces, E quien outra proyecta coisa, la acho que imagen dentro mío quem entende para dentro de mi retina ótica es la luz. sabe, eu estou Si vendo de o golpe celular, estou se vendo corta la luz, se vocês, apaga todo, estou vendo a yo imagem de no tengo vocês. ninguna imagen. Mas se não Entonces, houver luz, ¿quién es que nenhuma me imagem, ofrece y né, se la imagen consegue, é capaz de objetiva projetar para dentro dentro de da minha mi retina. imagen, Eu não conseguiria imagen ver. subjetiva? Então, Es la quem luz. projeta a imagem Entonces yo le dije para a mi dentro nieto, de mim, para dentro la da minha palabra de retina, Dios é es a luz. luz. Né? Vamos supor, de repente Y, dá um apagão. De repente y toda dá la um luz que apagão, ella apaga tudo. proyecta Eu es não la tenho fe imagem dentro de nenhuma. nosotros. Entendeu? Y esa Então, quem é misma que me palabra es fornece a el imagem? contenido. Quem coloca a imagem Ahí objetiva para dentro da yo minha, fui né, al da minha Salmo, imagem, forma a minha imagem al subjetiva, Salmo é a luz. 100, Então, eu falei para o meu neto, 119, a palavra de 130, Deus que é a dice luz. así, Né? la E exposición de a tus própria luz palabras que alumbra, projeta, né, a fé hace para dentro de entender nós. a los E simples. essa mesma palavra é o conteúdo. Olha ¿Sabes só que coisa qué es maravilhosa. Né? esa Aí revelación? eu fui La em revelación Salmo 100, como é que é? es la 119, 130, eu entrada. acho, né? Salmo La revelación es 119, entrada, es 130, obturador, diz donde assim: entra la luz. a revelação La das entrada tuas de tus palavras palabras esclarece alumbra. e dá entendimento ao Ve la simples. versión Stronger. Sabe Dice o que é que a la, revelação? ahí Se você dice apertar no Strong, né? Você vai ver a revelação la palabra é Uau. a entrada. por la luz, Nossa. por la luz brilla. É o obturador Su contenido onde entra brilla a luz. y es proyectada, A brilla dentro entrada mío das tuas y es palavras grabada en mí. esclarece. Por eso hace Ou seja, entender Strong a los simples. Nossa, Por que eso que tiene que tener un corazón simple, un corazón arrepentido, não é isso que fala? corazón é isso. afligido, Então, un palavra corazón lleno. é No puede recibir la pela fe luz, objetiva né? dentro de la fe Pela subjetiva. luz, Por lo tanto, brilha hermanos, aquí o seu confirma, conteúdo, la palabra por la luz, projetada, por la brilha pra dentro luz, de mim brilla e o é proyecta gravada, la né, em mim. imagen Por isso que ele dá entendimento en mi ao corazón, simples. Por isso que por temos um la coração palabra. Y simples, la coração palabra es el arrependido, propio coração contenido aflito, que es né, coração transmitido abastado, dentro de mi fe cheio, não subjetiva. consegue Entonces, receber, eso es né, algo essa fé maravilloso. objetiva para dentro da minha fé Entonces, subjetiva. la Portanto, fe irmão, es Cristo, ya aqui dije en confirma, Gálatas é a 2:20, palavra la fe pela es el propio luz, Cristo, a Amém. palavra pela luz que es el propio brilla ou Dios. projeta, Dios né, a desea imagem,
ser proyectado dentro de nosotros como la verdad, que es la propia realidad, y esa proyección es hecha por la palabra, por medio de la luz, y todo aquello que fuera grabado en mi corazón es mío, es mío. No es, voy a repetir, no es teología, no es conocimiento bíblico, es la experiencia subjetiva, es mi porción. Yo realmente gané. Y la Biblia habla de pleno conocimiento. Cuando la Biblia dice pleno conocimiento, no es conocimiento teológico, sino conocimiento real, subjetivo. Entonces, miren qué cosa maravillosa. Por eso vale la pena que seamos más diligentes, tomar la hojita de la inmersión todos los días, y si es posible ir a la calle a practicar. Puedo orar por usted, salvar personas, plantar semillas del reino a través de la palabra, hacer el proyecto Ven y Ve, hacer llamadas telefónicas a los contactos, misión familia, y perfeccionar a los hermanos. Todo eso está acelerando nuestro crecimiento, y ese crecimiento es un crecimiento real, un crecimiento subjetivo que está sucediendo entre nosotros, y por fin vamos a tener nuestra entrada garantizada al reino de los cielos. Como dije, aquellos dos alumnos de la facultad vinieron a llorar la nota conmigo, y yo infelizmente no puedo hacer que pasen, yo no lo puedo hacer que ellos pasen de esa manera. Yo tengo que ser honesto conmigo mismo, y también con la facultad y con ellos también. Entonces, el Señor es justo. No podemos llorar en aquel día migaja. ¿Qué de otro al reino, Señor? No, si está reprobado, está reprobado. Pero de cualquier manera, vamos a buscar con diligencia cada vez mayor que esos elementos sean proyectados cada vez más para dentro de nuestro corazón. Así vamos a tener una entrada garantizada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Hablen ustedes un poquito ahora. Amén, aleluya. Hermano Pedro, esta palabra realmente cuando viene, cuando trae esa revelación y es esa luz que imprime esos elementos que es la propia palabra de nosotros. Recordé aquí del Salmo 36:9, que dice, pues en ti está la fuente de la vida. Gracias a tu luz somos iluminados. Amém. Verdaderamente cuando viene la palabra de vida, esa palabra profética, viene por medio de un canal. Ella viene como una luz, como ese flash, que imprime, que me marca, que sella, que marca nuestro corazón. Ya trae ese contenido a nuestro interior y se vuelve nuestra experiencia. No es un conocimiento teórico, no es algo que surge de nosotros, sino que es algo que se imprime en nosotros. Toda la obra es una reacción a eso que fue impreso. Realmente todas las herramientas siendo practicadas es una reacción de haber recibido esa palabra en nosotros. Ella ya se volvió mía. Que el Señor continúe dando esta luz para que podamos ser iluminados y podamos recibir dentro de nosotros. Basta de tener cosas en nuestra mente, basta de tener un conocimiento teológico y doctrinal y no tener una experiencia. Yo creo que estamos viviendo esa porción. Es posible. Nosotros estamos recibiendo esto y por eso la iglesia ha avanzado tanto. Cuando el hermano Pedro fue a hablar de aquello que da claridad a los sencillos, fue un adolescente realmente, ¿no? Que presentó esto. Esto muestra realmente que nosotros somos complicados. Y habla que la revelación clarea todo. Nosotros estábamos conversando hoy sobre un colportor de Sudáfrica, y él me dijo, hermanos, estoy disfrutando, estábamos hablando que justamente sobre la inmersión. Nosotros queremos, no queremos dar una clase, no queremos ser conocedores de la media. Nosotros cuando tocamos en la vida, realmente esta palabra nos da la vida. Ella está objetiva ahí, pero cuando yo toco en la vida, hermano, yo no necesito más. Ahí el hermano me comentaba,
yo aprendí que cuando yo hago inmersión, ya toco en la vida. Ahora ya comienzo a dispensar esta vida y ahora comenzó a orar y un alemán estaba ahí en la mesa sentado en él. Y mientras que yo estaba con el teléfono conmigo y estaba orando por él, hermano, qué sencillez. Una comunión, hermano, allá en Sudáfrica haciendo colportaje, yo aquí. Y también involucró a este señor en la comunión de la vida, hermano, por medio solamente de una frase sencilla de la inmersión. Señor Jesús. Maravilloso. Vamos por seguir un poco más a partir del versículo 12 de 2 Pedro 1:12. Pedro empieza a hablar sobre la presente verdad. El hermano Don, en su tiempo, él intentó ayudarnos. Nosotros ni todos consiguieron ser ayudados por él. Pero él ya percibió la importancia de la presente verdad. Porque mucha gente en la época del hermano Don, aún nuestros colegas de servicio al Señor, muchos aún confiaban en los libros de consulta del pasado, de los grandes hombres del pasado. Yo no digo que eso es un mal hábito. Yo tengo mis libros de consulta detrás mío. Yo hago consultas, pero nosotros necesitamos dar un valor diferente a lo que el Señor habla hoy. Gracias a Dios que tenemos la Biblia en la mano. La Biblia es la regla. Son sus vías las que nos guían a la revelación y cualquier servicio y cualquier vivir nuestro. Entonces, no podemos salir de las vías de la Biblia. No en tanto para moverse cada día y saber qué dirección tomar y saber qué hacer, cuál es la voz de mando del Señor, necesitamos la voz viva del Espíritu. Entonces, por eso que el Señor nos dio la gracia con la presente verdad. Hoy yo estaba recordando aquello que yo escribí con la relación a la iglesia en Filadelfia. Estaba meditando cuándo es que el Señor realmente tuvo una iglesia para Él poder trabajar su palabra de presente verdad. Claro que el Señor usó varios siervos en el pasado y trajo revelaciones, varias revelaciones puntuales, pero cuando el Señor, después de los hermanos unidos, Watchman Nee, tuvo la visión de la unidad de la iglesia de manera práctica, una ciudad o una iglesia practicando la unidad en esa iglesia, ahí comenzó a dar la posibilidad para que el Señor tenga y obtenga la iglesia en base correcta para él entregar su palabra a esa iglesia, ¿entienden? Entonces, antes de eso, teníamos varias revelaciones, varias verdades reveladas, pero de una manera que la palabra del Señor entregue a una iglesia de él para comenzar a mover su iglesia en dirección al fin de los tiempos, hasta restaurar totalmente la iglesia en Filadelfia y traer al Señor de regreso, comenzó cuando tuvimos en la base correcta. Si no estamos en la base correcta, al ángel de la iglesia en Éfeso escribe, hay una carta, esa carta será entregada a quién en Éfeso. Si en Éfeso hay grupo A, B, C, B, y entonces si no hay nadie que pudiera representar a todos, entonces el entregador no puede entregar esa carta. Es por eso que digo, esa presente verdad que el hermano Don descubrió y enfatizó, esa presente verdad, la palabra actual hablaba sobre eso. Entonces fue entregada a la iglesia y para nosotros hoy es la palabra profética
solo fue entregada a la iglesia cuando la iglesia, quien tenía la base, que pudiese representar a la totalidad de los hijos de Dios, aunque no están reunidos todos en esa base. Pero alguien volvió a esa base, y esa base es lo mismo que cuando el rey Ciro hizo un decreto para que el pueblo vuelva a Jerusalén. ¿Y quién volvió? Eran menos de 60.000 personas. Pero aquellos que volvieron, ellos tenían la base correcta, capaz de representar a todo Israel. Todos los hijos de Israel que estaban en Babilonia, allá no tenía base que lo representaba a Israel. Pero cuando volvió a Jerusalén, sí, hoy lo mismo. Cuando se restauró la nación de Israel en 1948, ¿quién está ahí en Israel, en Tel Aviv? ¿O quién está? Algunos están mudando la embajada como Estados Unidos a Jerusalén. ¿Quién está en Israel? Ellos representan a la nación de Israel, a pesar de que son un número menor. Hay muchos más judíos esparcidos por el mundo, pero los que tienen la base correcta son los que están en Israel. Entonces, aunque seamos pocos, Dios entrega la palabra profética para la presente era, la presente verdad. Entonces, esa cuestión de Pedro, enfatice la presente verdad. Siempre voy a recordar a usted esta palabra. Entonces Pedro ya percibió la importancia de ella. Tanto es que con la ausencia de ella es que vino la degradación. Por eso dice, versículo 12, capítulo 1, 12, versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque el 12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Miren, entonces la palabra que Pedro dispensaba para ellos es la presente verdad. Y esa palabra nos confirma, los confirma, les da dirección. Esa palabra hace que ellos ejecuten la voluntad del Señor. Comenten algo ustedes. Recuerdo que el hermano, cuando comenzó a hablar de las cartas del apóstol Pedro, justamente el hermano citó que esta carta fue escrita para los judíos creyentes dispersos. Y hoy como iglesia, el hermano está hablando que hoy tenemos la palabra profética con esa base para que nosotros también alcancemos esos muchos cristianos que están dispersos. Pero una cosa que anoté, que dio base para que el hermano hablara sobre el orden del universo, que es la palabra profética. Y esa orden, ese orden trae orden del cielo. La energía para cada momento viene de la presente verdad, viene de la palabra del apóstol, esa palabra que trae la energía que será usada en el momento. Hermano, esto es salvación para nosotros hoy. Si en aquella época el apóstol Pedro dio atención y vio lo que podría por medio de la palabra profética, esos creyentes dispersos, en nuestra época hoy, hermanos, mucho más. Oh Señor Jesús, es al contrario de lo que muchos piensan, nosotros nos rechazamos a aquellos que nos fue dado antes en el pasado. Esa es nuestra base para que hoy podamos avanzar. Cuando nosotros nos apropiamos en nuestro interior esta presente verdad, esta revelación, la palabra profética, realmente estamos honrando la labor de amor de esos en el pasado. Nosotros estamos honrando la obra que el Espíritu Santo hizo a través de la historia. Pero nosotros avanzamos, ¿por qué? Porque tenemos una palabra que nos dirige en esta era, una palabra que suple esa entrada en el reino. Nosotros nos apegamos a esta palabra, a la presente verdad, a la palabra profética, porque hoy existe una base donde el Espíritu puede dar, como los hermanos acabaron de compartir, el Espíritu nos da
Existe esa base que permite que el Espíritu dé para que a partir de ahí avancemos y alcance a todos los cristianos que están distribuidos por toda la tierra. Enseguida, Pedro habla sobre la experiencia que él tuvo. Pedro dice en el monte de la transfiguración, que él vio de hecho cómo el Señor se manifestó a los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, Jacobo. ¿Quién Jesús era por dentro? ¿Cómo era su gloria? Cuando abrió su ser, sacó su cáscara de hombre, entonces él vio la gloria de Dios. Y también él presenció la voz del cielo, del Padre, que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, él dice ahí, para esos que vienen a intentar predicar lo contrario, con falsos maestros, queriendo confundir la cabeza de los hermanos. Y puede haber dicho que ellos se inventaron fábulas ingeniosamente inventadas. Sino, ellos no inventaron nada, ellos eran testimonio de lo que vieron, testigos de lo que vieron. Entonces siempre la persona, Satanás usa a la persona para desacreditar la fuente de la palabra profética. Entonces Pedro en ese momento estaba siendo como la fuente de la palabra profética. Entonces él usó esa experiencia y como fue a través de los profetas es que vino esta palabra profética. Él dice, 19, tenemos también la palabra profética más segura. Yo leí que la palabra es, la conjunción es conjunción E. La traducción literal, la mejor traducción Voy a es, revisar. algunos me acusan de que yo estoy torciendo la cuestión de la palabra profética, que en el contexto sería solo con relación a esa experiencia que Pedro tuvo en el monte de la transfiguración. Pero esa conjunción cambia todo. Dice lo siguiente. Dice, a ver, Andrés, diga usted. Sí, él dice, esa voz que escuchamos, también tenemos aún más firme de que eso, la palabra profética. Tenemos la voz que vino, pero aún más firme que eso, tenemos la palabra profética. Entonces, hay esa experiencia que Pedro, Santiago y Juan tuvieron en el monte de la transfiguración y los falsos maestros dijeron que fue inventado por ellos. Y ellos fueron testigos oculares y ellos escucharon esa voz. Entonces, Pedro lo que está diciendo es esto. Más que eso, más que la fuerte que esa palabra que oímos, también tenemos la palabra profética. Entonces, la palabra profética no se refiere solamente a esa experiencia. La palabra profética es la palabra que Dios da en cada era para dar dirección a las personas. Por eso que Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Está la palabra profética, pero si usted no la atiende, que primera Tesalonicenses 2:13, si Pablo hablaba la palabra como palabra profética y los tesalonicenses no hubiesen recibido esa palabra, no hubiesen recibido y escuchado esa palabra como palabra de Dios, esa palabra no hubiese dado fruto en ellos. Pero como ellos la recibieron como palabra de Dios, la palabra operó eficazmente en ellos. Entonces, dice acá, a la cual se viene estar atento como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Y entonces, ¿quién va a conducir a la iglesia para la venida del Señor? Aún para la venida secreta.
Porque, porque palavra cuando dice hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana ou salga a a vuestros palavra corazones, profética, esa es la venida de secreta del Tessalonicenses Señor. não Cristo tivesse primero nace en nuestro acolhido a corazón. palavra, Esa não es la tivesse estrella de la mañana atendido a palavra para después como a aparecer palavra al de Deus, público. essa palavra Entonces, não ¿quién nos va brilharia a para eles. conducir para la venida del Mas Señor? como eles Es la acolheram a palabra palavra de profética, y Deus, esa palabra a palavra profética no se resume continuou apenas a eficazmente la neles, né? experiencia del monte de la Então, transfiguración. fazei Entonces, bem em Pedro atender realmente tuvo la quando revelación del algum Señor dia y que nos abrió crede em eso. lugar Y hoy, tenebroso onde eles gracias a estão, Dios, né? nosotros, Até o quê? el Até Señor nos da dizer esa para eles, claridad né? y estamos Então, quem experimentando vai eso, milagros conduzir a igreja de para a todo vinda do tipo que Senhor están sucediendo en é nuestro por via medio. secreta, El porque Señor está essa avanzando mucho. ¿Por qué? Porque estrela nosotros e a estamos estrela atendiendo a da esa manhã nasce em palabra vosso profética que coração. brilla como Quer luz dizer, en la a vinda oscuridad. Y secreta estamos muy nasce seguros. plenamente Todos sabemos hacia dónde cristalizada em vamos. nosso Ninguno coração. está en la Essa oscuridad. estrela da Gracias a alva, Dios né? por la Para palabra depois profética. Nadie aparecer está en para la todos. oscuridad. Então, quem Yo vai estoy muy conduzir convencido, yo sé para hacia dónde a voy. vinda do Senhor é a Entonces, palavra algo tremendo. profética. E essa palavra profética não se resume apenas a essa experiência do Monte da Amén. Nosotros sabemos Transfiguração. en quién Então, hemos creído, Pedro hermano Pedro. realmente teve a revelação do Nosotros Senhor e sabemos lo que abriu hemos isso para recibido del nós. Señor, E de esas hoje, graças a experiencias Deus, nós, né, que Pedro temos tuvo, essa que clareza los e nós hermanos estamos tuvieron a experimentando través del isso, né? tiempo, fueron experiencias Milagres, né, maravillosas, pero la de palabra toda profética sorte nos está permite acontecendo tener no nosso nuestra meio. O experiencia Senhor hoy. está avançando Ella muito, nos da esa tudo porque experiencia nós para que podamos atendemos a continuar. palavra profética. Nosotros no Em estamos en la versículo 1. oscuridad. Yo sé Hoje nós dónde estamos estoy, yo muito sé para dónde seguros, né? voy. Yo nunca me Todos nós sentí tan sabemos para onde seguro. nós vamos. Ninguém está no La escuro, palabra graças brilla a en Deus nuestro pela corazón. palavra Nosotros no profética. estamos Ninguém en está no tinieblas. escuro. La palabra Né, profética eu estou muito ha convicto, eu brillado sei como para una onde eu luz. vou, né? Y estamos Então, viendo assim, que isso el é uma día coisa perfecto tremenda realmente isso, né? está formando. Ese día está llegando. Amém. Gracias a Amém. Dios por la palabra que nos Nós alimenta, sabemos em quem nos temos crido, né, posiciona, irmão Pedro? nos trae É. Nós sabemos experiencias que temos verdaderas. recebido No estamos do Senhor. limitados a las experiencias del Essas pasado, experiências que no las As despreciamos, experiências pero que hoy la Pedro palabra teve, nos que trae os esas irmãos tiveram experiencias através do para que tempo, foram seamos experiências vencedores. Miren los maravilhosas. milagros. Mas a palavra Mire lo que profética estamos nos viviendo. permite ter Todo a es nossa fruto de experiência la palabra hoje. profética Ela y nos lo dá essa creemos. experiência para podermos continuarmos, né? Interesante es Então cuando el nós não hermano estamos no Pedro escuro. Eu sei comentaba onde eu estou, sobre la eu palabra sei para onde eu vou, profética. e eu nunca me senti tão Un seguro, versículo né? antes el É que a hermano estaba palavra diciendo ela justamente brilha em nosso coração. Nós não estamos em que Pedro escuro. estaba tal vez E a hablando palavra palabras sin profética ela tem sentido, ¿no? brilhado como uma luz. Y él comenzó a E a gente hablar. está vendo que o dia perfeito está se formando, né? O dia está chegando. Então, graças a Deus pela palavra Me que llama nos mucho la alimenta, atención porque nos realmente posiciona, nos traz una experiências voz que le verdadeiras. Nós não decía estamos a limitados Pedro, às experiências do el Señor le dio passado, gracia a né? Pedro, Nós não pero desprezamos ela, la mas mayoría de essa las veces en palavra mi nos traz essas experiencia, experiências para yo nos soy tornarmos ese que vencedores. habla Olha cosas que sin sentido. raiz, olha o que nós estamos vivendo. Siempre y Tudo cuando fruto yo da me palavra arrepienta, profética. Nós cremos. Amém. yo vuelvo al Amém. Señor Eu quebrantado por aqui, esta palabra o irmão Pedro y também estava realmente falando yo sobre la palavra recibo, profética, atiendo la experiência palabra, dele. pero yo en mí mismo, hermanos, Versículo antes, en o mi Pedro estado estava natural, falando no yo no domingo logro hacer esto. que Pedro Cuando estava el Padre falando Pedro palavras tocó sem en esto, yo dije, sentidos. esa persona E que está aí escribiendo ele soy yo, começou a falar, ó, pero nós gracias a teremos Dios. Jesus aqui, mas vou arrumar uma Y tenda cuando para esto você, mas vou arrumar sucede, uma tenda para você também. somos Isso me chamou muita agraciados también con atenção, esa nube. Cuando esa porque voz llega quem interrompeu y está Pedro con un foi a espíritu nuvem, quebrantado, uma voz ¿cómo no que atender a dizia, esta palabra? e ali o Senhor agraciou Pedro com Tan bueno isso. disfrutar Eu de la falo assim, palabra. irmãos, porque na maioria También das vezes, tenemos na un minha temor, ¿no? experiência, eu sou esse que fica falando Yo le coisas sem dije sentido. a Andrés que estábamos Então, con mucho sempre temor de quando eu me participar en este live arrependo, hoy, porque eu nosotros me no volto queremos quebrantado así para essa palavra dañar nada, ¿no? Y e acolho estorbarle ela. como al Señor. Aí sim, eu atendo essa palavra. Andrés, Mas complemente algo usted. no meu estado Eso es todo natural, lo que estamos eu viviendo não hoy, consigo fazer isso. Quando o irmão Pedro cuando tocou realmente nisso, eu falei, recibimos la luz de la rapaz, importancia de eu este sei, hablar eu vou profético. fazer Esto isso. Mas cambió nuestra graças a vida, Deus que quando cambió la vida de nuestras familias, se acontece volvió essa una situação, palabra que por un lado es somos una abraçados revelación também por essa luz. semanal, E quando essa voz progresiva chega siempre, e tiver com o y espírito nosotros creemos que es la quebrantado, palabra de irmãos, Dios, como não atender creemos essa que no es la palavra? palabra de un hombre y glorioso. la Amém. respetamos y ella entra en nuestro E também corazón a gente porque es fica eso lo muito que es el curioso com mandato o del estado. Señor. Não Pero porque esta manera eu sencilla falei com o André, né? Nós estávamos a com todas muito las edades temor, consiguen né? ser Para a alcanzadas. live. É porque nós não Como dijo queremos Fabiano atrapalhar Deus justamente, e nem vamos a o hacer irmão. 3 enramadas, este ejemplo que colocamos, pero
¿Qué tal que André, tengamos quer aquí un complementar alguma maestro coisa? cristiano? ¿Qué tal que É, tenga alguien que isso que entiende eu, la por isso que eu tô palabra, un vendo agora, né, intelectual? Pero irmão? Você la falou, propia nube entre fue muy essa clara. palavra, irmão Pedro, trocando o caminhãozinho da Solo fé hay una pelo navio cosa. Este es mi hijo fazer o amado bem e atendê-la, y a él a oír. gente está Solo hay una puxando, a gente está fuente. atacando esse Solo hay navio
como el hermano Pedro dijo, un mandato, un da comando. Y fé, esta palabra objetivo viniendo toda la semana por toda medio del semana, canal es toda bendición para toda semana. la A iglesia. hora que ela Esta atracar, né, palabra, é como uma candeia, diz a coger, Bíblia, si em lugar, nosotros né, clicamos y tenebroso até que, miramos, né, o Senhor complete a encontramos que es gente. como Então, si fuera maravilhoso tudo isso que a aproximar gente está vivendo. un navío. Amém. Realmente, no tempo de Pedro, não tinha experiência de Así caminhão, también né? hacemos Então, bien atenderles, como si jaláramos mas sem realmente, experiência de a carga fijáramos vir pelo navio, este né? barco, Pelo, este navío pelo con las barco, né? riquezas de la fe. Então, realmente, Sí, es a como si lo PT é hiciéramos toda realmente la semana. atracar Ahora realmente o que barco ella da fé, o se barco ilumina que como está una carregado de antorcha fé, que ilumina en né, un para lugar dentro do seu oscuro hasta coração que el Señor atracar. realmente nos E aí complete. Es essa maravilloso fé lo que estamos vai viviendo. produzir algo subjetivamente em você En e el vai levar tiempo de você para Pedro no onde estaba la você experiencia de camión, atracar. Amém. E Amém. são mais pero duas coisas que eu tenía iria falar, experiencia de que iria la falar carga primeiro, venía irmão. por Primeira, barco. que é o seguinte, Realmente es como atender, como es a realmente palavra, atracar el né, barco a de la palavra, fe, que está né, cargado de de fe, Deus e a para palavra de dentro de Deus su que sai da corazón, boca de Deus, atracar ese como ele barco. fala em Entonces esa Deuteronômio fe 18, va a producir o algo subjetivo en profeta que eu usted suscitar no y meio va a llevar deles, a usted a la venida del eu, Señor. eu porei as minhas palavras na sua boca, Dos cosas más que né, quería e ele decir. falará somente Voy a aquilo que hablar eu de la primera. ordenar. Ele não pode falar suas Como la próprias palabra, palavras. Então, assim é o profeta do Senhor como la palabra né, viene de nos dias Dios do y es Novo de Dios que Testamento. sale de la boca de Então, Dios, só que no Novo como él Testamento dice en não é Deuteronomio assim.18, Assim el diz o profeta Senhor, que yo levantaré en medio de Fiel, né, ustedes, tal. Né, yo eu vou pondré falar mis todas as palabras en su palavras que o boca Senhor me falar y él hablará especificamente. Não, solamente aquello que yo hoje, le ordene. No em puede princípio de hablar sus propias encarnação, palabras. Deus usa Así né, es uma el profeta del pessoa para Señor, falar, e essa pessoa aún en los pode, tiempos del Nuevo Testamento. como os Solo que en el pescadores Nuevo das luzes, Testamento pode ter no es menos así que educação, dice, así menos dice el eruditos, Señor, né? hijo mío, Então, hijo mas o Senhor mío. vai No, no se es así. expressar através do canal, né, que Yo ele voy a hablar usa. todas las palabras que el Então, Señor me hable, aí, telegráficamente. aí No. está, de certa forma, Hoy, a fragilidade, en el né, principio de la dessa encarnación de la palabra, transmissão da palavra Dios usa una profética. persona para Ela hablar y esa persona necessariamente tem que ser transmitida por puede, meio de um homem. como los Então, Satanás pescadores sabe desse ponto más fraco. rudos, puede tener E menos também, ao educación y ser longo menos erudito, dos séculos, pero el ele vem Señor se va a expresar a través del canal que él usa. Entonces ahí esse viene, homem, em cada era, que é o y de canal, ele acaba cierta manera está la usurpando, né, o fragilidad lugar, de esa dizendo que transmisión de la o palabra que ele fala profética. equivale. Ella Né? Ele só necesariamente tiene que profetiza, ele só ser o que fala. Quer dizer, transmitida a través eu de un hombre. carrego essa Entonces culpa, Satanás né, sabe ese punto assim, débil. Y diante entonces, a lo largo assim de los como siglos, él Moisés, entonces él né? ataca eso. Moisés, Él ataca os seus próprios irmãos a Miriam diciendo que e ese Arão, hombre en cada falaram, era que mas es el Deus só canal, fala por Moisés. él acaba Deus também não usurpando, tem falado por nós. Quer dizer, dice então, que lo que él em habla es todos lo que sirve. em todas Solo as lo que eras, él habla es lo que como a sirve. palavra de Deus, Entonces ela é yo tão cargo esa poderosa por fazer a culpa obra de Deus, né? delante de Tem um muchos, ponto así como fraco, que esse Moisés, ponto fraco é que ele el tem coisa propio mole, Moisés, sus né? propios Então o hermanos, inimigo Aarón sempre y ataca esse María, ponto fraco. E dijeron, sempre vai solo habla por tentar Moisés dizer Dios, para as pessoas, enganar as pessoas, yo también ha olha, hablado por essa nosotros. pessoa, na verdade, está Entonces, querendo se en fazer, todas las né? eras, Ele está como querendo se la palabra exaltar de Dios sobre os es outros, tan né? poderosa Então, para hacer la obra sempre de tem Dios, né, esse ponto aí pero que é tiene un atacado punto em todos os débil y ese tempos. punto débil Moisés, quando que foi él tiene que atacado usar por un Corá, nombre. quando foi Entonces atacado el por enemigo siempre ataca ese Datã punto débil e y Abirão, né? siempre intenta decir a las Né? personas y Que eles engañarlas falaram diciéndole, para Moisés, esa persona en falaram verdad para Moisés, está queriendo, primeiramente, né, o Corá, él quiere exaltarse o sobre povo lo é demás. santo, cada deles é santo. E Siempre você se vai está ese distanciando, sabe? punto É que es sempre a atacado en todos los tiempos. mesmo ataque. Moisés Aí cuando quando fue chega atacado Datã, por Abirão, Coré, fala, né, fue atacado Moisés, por Natán por que y você está Abiram, querendo se fazer de príncipe sobre nós? Quem é você? que ellos Sabe? dijeron a Então é Moisés. sempre esse No le ponto. dijeron, E Moisés, Neemias também, né? primero Neemias, Coré. Sanballat, Tobias, Todo el pueblo es Gesem não santo. conseguiram Cada uno de ellos es parar a santo. obra, ¿Por qué porque usted se hace Neemias especial? era determinado. Siempre es el Aí ele mismo entrou com uma carta ataque. aberta dizendo, Entonces cuando Neemias llegan quer Datán y Abiram ambição, dicen, ele quer se Moisés, exaltar, ele quer ser ¿por qué o rei usted se quiere hacer sobre príncipe toda a sobre nosotros? Judéia, ¿Quién né? es Assim, usted? quer dizer, em todas as épocas Entonces foi assim. siempre E ese com puente. Nehemías lo mismo. Paulo não foi diferente. Nehemías
como Sanbalat y Tobías y Gesem no podían parar la obra porque Nehemías era determinado. Entonces entró con una carta abierta y diciendo, no, Nehemías tiene ambición, quiere exaltarse. Él quiere ser el rey sobre toda Judea. En todas las épocas fue así. Y con Pablo no fue diferente. Entonces Pablo, cuando él tuvo que mandar a Timoteo, capítulo 1, a Éfeso, para admonestar a ciertas personas que no hablen diferentemente. ¿Qué hablar diferente? ¿Qué diferente de lo que hablaba Pablo? Entonces él va a cargar la culpa. Sus críticos van a decir, ¿por qué? Porque solo su palabra vale. Entonces, todo el tiempo hubo ese problema. Solo que la palabra tiene una cosa. La palabra que sale de Dios se cumple. La palabra que sale de Dios por medio de ese canal, si es de Dios, se cumple, se realiza. Y esa palabra tiene poder. Ese punto nadie puede imitar. Nadie puede fabricar. Entonces, gracias al Señor, nosotros hemos recibido esa palabra. ¿Por qué digo eso? Porque ustedes no saben mi temor y temblor cuando yo preparo la palabra, preparo los mensajes. O aún cuando fui a Belo Horizonte. Yo no sabía qué hablar el viernes. No sabía qué hablar el sábado a la mañana. No sabía qué hablar el sábado a la noche. Ahí tenemos que dar libertad al espíritu. Y aún el domingo, teniendo el bosquejo listo, yo no sabía cómo iba a conducir. Tal es que aquella cuestión de maestro. Voy a hablar un poco sobre eso para terminar. Después ustedes pueden hablar la experiencia de ustedes. Pero realmente, ¿cómo es que Dios, cuando creó todo el universo, Él es el maestro de ese universo? Los cielos y la tierra fueron creados por Él. Yo no sé si los hermanos entendieron. Aún la materia que Él creó tiene una pulsación, tiene un ritmo. El universo tiene un ritmo. Y quien dicta el ritmo, aún en lo material, es Dios. Si usted va a nivel atómico y cuántico, están siempre en movimiento, los electrones están siempre moviéndose. Tanto es que existe la teoría de cuerdas. Hay una movimentación de cuerdas incesante. Hay un ritmo en este universo. Entonces, solo que cuando hubo la rebelión de Satanás, la tercera parte de los ángeles que siguieron a él y también las criaturas preadámicas en la tierra lo siguieron, eso quebró ese reino, el reino de Dios. Fue a revelarse. Y cuando Dios recreó, estaba todo lindo. Hasta que el hombre fue engañado por la serpiente y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, desobedeció a Dios y sacó de nuevo esa recreación de Dios, sacó de nuevo de la dirección de Dios. Es por eso que todo entró en desorden. Todo el mundo sufre. El pecado entró, la muerte entró, las enfermedades, enfermedades mentales, emocionales, depresión, síndrome de pánico, suicidio. Todo eso es porque el universo no está más regido por ese único maestro. Entonces, gracias a Dios, lo que Dios está haciendo volver ese ritmo. Por eso estamos luchando por el reino, el evangelio del reino. Entonces, la iglesia es el medio por el cual Dios puede volver a tener esa armonía, a que Dios pueda regir, pueda gobernar Dios la tierra, comenzando con la nueva creación. Pero aún así ven las dificultades para que el hombre entienda. El viejo hombre siempre molestando y estorbando. Pero gracias al Señor estamos llegando a un buen punto. Las iglesias están siendo... ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está consiguiendo nuevamente en su regir. ¿A través de qué? A través de su palabra. Entonces, por eso el enemigo ataca la palabra. Que Dios necesariamente necesita usar un canal
canal humano, entonces él ataca al canal humano. Pero Dios va a prevalecer su palabra con poder. Él va a volver a tener esa regencia. Entonces, todo el universo sería una orquesta y él rigiendo, direccionando, dirigiendo. Y entonces la iglesia, el lugar donde él quiere formar esa orquesta es la iglesia. Pero él necesita primeramente de algunos que están totalmente sintonizados con él, de algunos que entienden su corazón. Por eso yo hablé de los músicos, del músico principal que es el concertino. Yo me había olvidado el nombre, pero ese nombre concertino, que es un término italiano, es el primer instrumentista. Él es el responsable por los demás instrumentistas. Es el que afina los instrumentos de todos, que transmite el corazón del maestro para los demás. Él es el que entiende mejor el corazón del maestro. Entonces yo hoy interpreto lo siguiente. El hijo varón es formado por esos que entienden el corazón de Dios. El hijo varón son los que luchan por el reino, que es el primer instrumentista, pues el primer violín. Aquí en San Pablo tenemos la banda municipal que está nuestro hermano Epitasio, toca el clarinete. Entonces él es el concertino. Yo quiero decir que el hijo varón con la iglesia de Filadelfia y con los vencedores hoy, los que están comprometidos, como digo, los que están unidos, aunados, tienen que ser estos concertinos. Eso tiene que ver con el significado de hombro. Nosotros queremos llevar en el hombro al Señor, poner el hombro junto con el Señor y decir, el Señor puede contar con mi hombro. Entonces nosotros entendemos su corazón, Señor. Entonces los que nos están acompañando, sea usted también uno de esos y haga parte de ese concertino espiritual que conoce el corazón de Dios y que sigue el ritmo de su palabra, que obedece a la verdad, y vamos a seguir en armonía. Vamos a tocar primero en esta orquesta menor para que después Dios pueda tocar esa orquesta mayor, que Dios pueda usarnos para formar esos 144,000 vencedores vivos. Ahora ustedes den la palabra final cada uno. Amén. Es importante lo que hemos escuchado. Primero aceptamos la persona que habla y después aceptamos esta palabra. Hermano Pedro, yo quería dar un testimonio hoy de alguien que no usa su capacidad natural. Ya hace 5 años yo nunca había hablado esto. Cada vez que yo llego, el hermano Mauricio, que el hermano que cuida de nosotros, cada vez que yo me acerco al hermano, nos dice, el hermano Pedro ya dio una dirección. Busquen en la palabra. Mauricio nunca osó decir algo. Ahora entendemos este principio. Yo me quedaba pensando, ¿por qué que el hermano no me dice algo así para yo hacerlo? Siempre me decía, busquen la palabra, porque si yo no busco en la palabra, él asumiría ese papel que no debería estar asumiendo. ¿Por qué es que yo estoy mencionando esto ahora? Es importante que nosotros trabajemos en la palabra. Primero, identificar el canal correcto del Señor. Nosotros sabemos por quién Dios habla. El hermano nos ha orientado a trabajar en la palabra. Cuando el Señor coloca a estos hombres en nuestra frente, esto es una seguridad. ¿Quién no quiere un líder que hable así? O que diga, por ejemplo, cuando le digo a Mauricio, Mauricio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Él dice, hermano, Pedro ya dio la dirección en el live del sábado, del domingo, del jueves. Yo tengo que trabajar en esos 3 mensajes. Y ahí el Señor traerá la ejecución. Por eso es que es importante que nosotros sepamos quién habla y también que esos fieles transmisores, que para nosotros es realmente
recibimos la palabra profética y ahí sí, hermanos, queda todo con armonía. Nadie logra traer 2.400 personas si la palabra por medio del Espíritu no es el que está haciendo eso. Nadie logra traer personas de la calle, sembrar tantos libros si la palabra por medio del Espíritu no lo hace. Jesús es el Señor. Hermano Pedro, nosotros oramos y damos gracias al Señor porque el Señor lo ha usado como un canal para traer esta palabra. Nosotros sabemos que ya viene de Dios y la consideramos como de hecho es la palabra de Dios. Eso está haciendo toda la diferencia en nuestras vidas. Dios sabe el anhelo que yo tengo, el anhelo que nosotros tenemos de estar cerca, de buscar, de estar siempre atentos. Nosotros verdaderamente somos esos pájaros con la boca abierta, esperando que venga el alimento. Nosotros oramos para que el Señor lo continúe usando, para que el Señor le continúe dando gracia y continúe siendo ese canal que Dios está usando en esta era para traer la palabra profética. Nosotros tenemos aquí, como Fabiano mencionó, tenemos a alguien que realmente está bien afinado, que estamos escuchando, que estamos viendo la dirección del maestro y nos está dirigiendo, ayudándonos en la afinación. Nosotros nos hemos tornado esos ayudantes a que la orquesta entre en este mismo ritmo. Eso realmente hace toda la diferencia. La iglesia está viviendo un periodo maravilloso, con unidad, con armonía, porque sabemos que a quien el Señor ha usado. Nosotros acogemos y somos agradecidos por eso. Nuestra oración es para que el Espíritu tenga libertad y continúe usando a nuestros amados hermanos. Hermano Pedro, quiero contar un poco una experiencia que tuve en Belo Horizonte, porque 2.300 personas hubo. ¿Qué es lo que atrae a estas personas? Seguramente sabemos que esta palabra viene del Señor y es eso lo que los atrae. Si usted hubiera llegado así, en ese momento no habría lugar. Si usted hubiera llegado tarde, no hubiera encontrado lugar. Ahí nos pusimos de acuerdo, Shana, Débora, yo, Lulú, nos dijimos, vamos a salir 7:15. Llegamos al local, estaba todo oscuro aún, estaba lleno de hermanos sentados allá en la frente, en el frente del local. Y nosotros dijimos, pero ¿por qué esto? No es solamente porque hay himno, porque hay grito de guerra, sino porque hay una palabra. Si es de un hombre, realmente si se ve a través de un canal, ese canal es de un hombre, esa dinámica, quien la escogió fue Dios. Él escogió la manera de hablarnos. Él transmite Cristo por medio de su canal. Y la iglesia tiene ese aprecio por esto. ¿Cuándo es que íbamos a entender lo que era un gobierno? ¿Cuándo que nosotros por nosotros mismos íbamos a entender que era una armonía? ¿Cuándo íbamos a entender esa dinámica, esa frecuencia, este ritmo del universo? Dios siempre escoge a alguien que está sensible, atento a los detalles. Esta palabra, produciendo sus frutos diariamente, muestra que esa palabra viene de Dios. Hermano Pedro, estamos juntos, ¿cierto, Fabiana? Daniel? Vamos a continúe hablando, vamos a prepararnos para el final de año. Ahora viene ya una conferencia en enero. Antes de terminar, só Puede aproveitar soltar todo lo dizer que algumas tenga. palavras para os irmãos do Está Equador. considerando y nosotros Eu, estamos né, esperando por esta palabra para no domingo practicarla. à noite, Amén. Amén. já voltei para Antes de voltar para o terminar, quiero hotel, né, de aprovechar y decir comprante, algunas palabras de a los comprante hermanos de nisso. Ecuador. Voltei para o hotel e já pensando nesse Yo final el de domingo a la semana, noche né, viajar para Equador. volví al hotel Aí, né, nós en fomos Contagem, informados pelos cooperadores volví que al a hotel situação de falta y de pensando segurança en este no fin de Equador semana estava se viajar a agravando, Ecuador. né? E Ahí o crime nosotros organizado, fuimos né, informados por los cooperadores estava que la tomando situación conta ali do de falta país, de né, seguridad do en Ecuador Equador, se estaba né? E agravando também está tendo apagão em várias y el regiões crimen aqui organizado e também no lugar de estaba tomando conferência não cuenta del tem país, internet estaba adequada, haciendo mucho etc, daño etc, en etc. Ecuador Eu, y por también mim, está não habiendo tinha nenhum apagones en problema de varias prosseguir regiones nessa programação, y también en mas lugar de os la irmãos que estavam, conferencia os no había cooperadores que un estavam internet comigo, adecuado, etcétera, acharam que etcétera. eu não devia me Yo por mí arriscar
no tengo ningún problema de proseguir en esa programación. Pero los hermanos que están cooperando conmigo creyeron que no debía arriesgarme y correr ese riesgo no es necesario, ya que están yendo. Yo están hablando de un buen equipo de elite que está yendo, están acompañando a Roberto Graner, Martinho de Espíritu Santo, Jones también, y Víctor también, y varios cooperadores están yendo hacia allá. Entonces yo atendí y respeté y honré el sentimiento de los cooperadores para no ir. Pero yo dije en la última hora, aún así yo dije, bueno, vamos a marcar una conferencia, porque aún tenemos que transmitir la palabra al vivo para Ecuador teniendo una conferencia. Si yo no tuviese una conferencia aquí, yo no tendría una palabra para transmitir a Ecuador. Entonces, a mí, más que rápidamente y con mucha alegría, los hermanos del Cono Sur abrazaron ese encargo. Entonces, mañana a la tarde ya estaré viajando para Foz de Iguazú. Entonces, habrá también sábado de mañana fábrica de vencedores kit que va a ser honrando a los hermanos de Ecuador, y también el primer mensaje de Foz será transmitido al vivo a Ecuador, y también el segundo mensaje en el domingo. Entonces, esto para aclarar un poco que yo no desprecié a los hermanos de Ecuador, no. Yo acaté la decisión de los cooperadores con mucho dolor en el corazón, pero yo creo lo que el Señor sabe lo que está haciendo. En una próxima oportunidad estaremos en Ecuador. Amén. Entonces, Daniel puede orar por nosotros para cerrar este live. Amén, Señor Jesús. Somos agradecidos al Señor por su palabra profética. Esta luz que ha brillado hasta que el día sea perfecto. Gracias, Señor, por nuestro hermano amado Pedro. Gracias, Señor, por las iglesias que han seguido de cerca y creemos que su obra continuará avanzando. Queremos estar juntos en armonía, siguiendo el ritmo que el Señor ha dictado. Gracias, Señor. Continúa guardando nuestros corazones y guardando sus iglesias. Jesús es el Señor. Amén. Amém. Boa noite a todos. Amén. Boa noite. Amén, queridos hermanos. Gracias, André. Gracias, Fabiano. Gracias, David. Buenas noches para todos. Buenas noches.